Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí participando en esta charla. Mi nombre es Isaí Garduño, yo soy el director de ventas de Galpa en México. Tenemos, o por lo que veo, tenemos compañeros no solo de México, sino de otros países que también fueron invitados a esta reunión. El presentador el día de hoy será nuestro compañero Diego Suárez, que se encuentra directamente en la fábrica de Full Gaucho en Brasil. Él será el encargado de dar esta charla de hoy, que esperamos pues sea de mucho interés para todos y que les permita conocer más acerca de la gestión y administración del programa o del software Citra, que muchos de los productos de la línea Full Gaucho son los que ustedes pueden utilizar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, damos inicio. Diego, adelante. Muchísimas gracias a todos y estamos atentos a cualquier duda o comentario que puedan ir teniendo, ya sea en vivo o a través del chat de la charla y con todo gusto les vamos resolviendo. Adelante. Perfecto, gracias Isaí. ¿Me escuchan bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, vamos a empezar aquí. Déjame só regresar a mi pantalla. Ok, por lo tanto, yo soy Diego, sí, soy ingeniero aquí en Fugage. Ok. Ah, entonces, la idea de hoy es hacer una introducción a la utilización, cómo hacer la instalación, cómo manejar los controladores por medio del software de gestión remota Citrad. ¿Sí? Citrad es el software, por lo tanto, de Fugage para gestionar todos los controladores de la marca. Perfecto. Entonces, el software o todo este sistema está disponible para computadoras y también está disponible para dispositivos móviles como teléfonos, ¿sí? o tabletas. Por lo tanto, está disponible para Android, está disponible para iOS, iPhone y para computadores con Windows. ¿Ok? Entonces, ¿por qué que desarrollamos nosotros mismos en Fugate nuestro software? Ah, ¿Por qué? Empezando hablando un poquito mejor sobre cómo es hecho. El software es hecho por Fugate. Los ingenieros que desarrollan el software son de Fugate. Por lo tanto, las personas que desarrollan el hardware, los controladores, trabajan juntas con las personas que desarrollan el software. Perfecto. Então, quais as vantagens, ¿sí? de tener monitoreo remoto? ¿Ok? Usted puede evitar entonces desperdicios, ¿ok? Principalmente de alimentos, claro, para refrigeración. Entonces, con monitoreo remoto, 24 horas por día, 7 días por semana, puede, por ejemplo, recibir una alarma si la temperatura está alta o si la presión, las presiones no están correctas en la línea de succión, por ejemplo, o si dañó un compresor. Entonces, quizá puede ser por la noche o algo así. Entonces, puede hacer una automatización para recibir alarmas si algo no está bien. ¿Sí? Por lo tanto, puedes evitar desperdicios. ¿Sí? ¿Cómo puede ser un ajuste más perfecto así de los parámetros de presiones, de temperaturas de aceite, por ejemplo, y todo más? ¿Cómo va a estar gestionando todo? Tus equipos también van a tener una vida útil más larga, ¿sí? Por lo que van a trabajar en una situación mejor, con mejor lubrificación. Perfecto. Solo algunos ejemplos, entonces, no necesita que un equipo se dañe para ahí sí tomar una acción. Ya va a saber de antes lo que pasa con todo. El software que cumple con requisitos de organismos internacionales. Entonces, por ejemplo, FDA de Estados Unidos, Anvisa de Brasil, ¿sí? COFEPRIS de México, de Colombia. Por lo tanto, el software está listo para trabajar según las normas, las exigencias de estos organismos. ¿Ok?
Sobre Citrade, por lo tanto, es un software que tiene ahí 29 años desde su primera versión, ¿ok? Entonces, la primera versión fue creada en enero de 97. Entonces, ya está ahí casi con 30 años, ¿sí? Ah, es desarrollado, como ya hablé aquí con ustedes, pero es desarrollado por un equipo de ingeniería aquí de Fulgate, ¿sí? Y esse software, entonces, é dedicado à gestão de los equipos de Fulgate. Então, trabalha com equipos também de Fulgate. Então, ventajas. Ah, básicamente, entonces, puede tener en tu teléfono todo que ve en la pantalla del controlador, puede tener en tu teléfono, por ejemplo, ¿sí? Por ese monitoreo remoto, puede, por ejemplo, monitorear la temperatura de un evaporador y hacer un deshielo, por ejemplo, desde tu teléfono o desde tu computadora. Entonces, algunas veces es necesario, no sé, manejar como 2 horas, 3 horas hasta el cliente, ¿sí? Por lo tanto, agarra el auto y toma el día todo para hacer un deshielo, por ejemplo. Entonces, solo el costo, por ejemplo, de combustible, de gasolina, tus horas de trabajo, muchas veces en un día ya paga hace el pago de toda la inversión para hacer el monitoreo remoto. Entonces puede estar desde tu casa, por ejemplo, monitoreando temperaturas, monitoreando presiones, ¿sí? Y poder entonces tomar una acción sin necesariamente ah, ir até donde están los equipamientos, los controladores. Perfecto. También son posibles ajustes que muchas veces, porque utilizar los botones de los controladores, sí, muchas veces hace solo el básico, puede para empezar su proceso y ya está. Pero como es muy fácil hacer la configuración con teléfono o con una compu, que puedes ahorrar energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser configuraciones que son más avanzadas en los controladores. Entonces, poner un set point, por ejemplo, económico, entonces cambia la temperatura durante el fin de semana, por ejemplo. Entonces, se tiene eh, 8 grados, por ejemplo, pone el fin de semana como no va a abrir puertas del equipo, por ejemplo, puede cambiar el set point para 10 grados, para ahorrar energía, ¿sí? Puede hacer, por ejemplo, una agenda de deshielos, que no sea la misma en lunes, martes, miércoles, sábado y domingo tiene otra agenda de deshielos, porque las personas no van a manejar los productos, nada, entonces puede tener una agenda separada, ¿sí? Entonces son todas ventajas que hace con el software. Puede tener toda una receta, ¿sí? Con los parámetros de los controladores. Puede tener una para invierno, puede tener una para verano, por ejemplo, y automatiza para que en junio se cambie la receta de los controladores y después en diciembre, no sé, se cambia más una vez. Entonces, hay sí, miles de cosas que pueden ser hechas para reducir, para ahorrar el consumo de energía, que también ya va a hacer el pago de la inversión en tener todo monitoreado vía internet. ¿Ok? Puedes recibir alarmas en tu teléfono, puedes recibir por correo, entonces por notificación, ¿sí? O por correo también, y por Telegram. Entonces puede tener un grupo de técnicos, por ejemplo, y todos van a recibir una alarma. Então, mira, la cámara 2 de la ubicación en Ciudad de México, por ejemplo, está con compresor apagado. ¿Qué pasa? Entonces, todos pueden recibir las notificaciones al mismo tiempo utilizando los grupos de Telegram. Entonces, el software en verdad funciona como un servicio, no hay cobro, no hay mensualidades, el software es totalmente free. Perfecto. Desde que tenga los controladores de Fugate que puedan trabajar con el software, solo descargar de nuestra página web y empezar a utilizar. No hay cobro, no hay una licencia, no hay nada de este tipo. Eh, el software puede gestionar hasta 1000 controladores. Entonces,
Es un número bastante grande, ¿sí? Entonces, en un servidor puede tener hasta 1000 controladores. Ah, el software también está en tiempo real haciendo un registro de todos los eventos. Entonces, hay un log que tú puedes acceder y todo va a estar registrado. Incluso si alguien hace un cambio, por ejemplo, de parámetros utilizando los botones, va a estar registrado en el software, ¿sí? O, por ejemplo, un técnico ingresó en el servidor y se cambia de parámetros y se dañó algo, por ejemplo. Va a se quedar registrado la hora, la fecha, el usuario también que ingresó y hizo los cambios de parámetros. Perfecto. Entonces, tiene un historial completo de todo que pasa con tu sistema. Entonces, cumple con las normas sanitarias de FDA, Anvisa, por ejemplo. Es posible entonces tener usuarios y cada usuario con su contraseña. Perfecto. Entonces, puede tener niveles de usuarios que son diferentes. Entonces, por ejemplo, tú como técnico puedes tener un acceso total para poder hacer cambios de parámetros, hacer deshilos, por ejemplo. Y no sé, el dueño del cuarto frío también puede tener acceso, pero solo para mirar, ¿sí? Solo hacer una consulta de la temperatura o si la puerta está abierta o cerrada, pero no hay una permisión para cambiar parámetros. Entonces, es posible crear diferentes niveles de usuarios, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 10 equipos, puedo decir que el usuario, no sé, por ejemplo, José puede ver los controladores uno, 2 y 3. Juan puede ver los controladores 4, 5 y 6. Entonces, ni van a saber que existen los otros controladores si ellos no tienen acceso para eso. ¿Ok? Son muchas opciones. Puede hacer una licencia temporal también. Entonces, por ejemplo, si va un empleado tuyo, no sé, algo así, hacer no sé, algún cambio de parámetros o algo así, puedes regalar una clave que es válida por televalidade no sé, 2 horas, por ejemplo, 1 día, 2 días. Después, si intenta ingresar utilizando esas credenciales de usuario y contraseña, ya no se puede, porque no es más válida. ¿Ok? Então, é possível hacer un montón de formas distintas de gestión de personas que van a acceder, que van a tener acceso a los controladores. Es posible de aquí guardar, copiar e imprimir reportes. Entonces, ¿cómo hacen log de todo que pasa con la instalación? Entonces, guarda datos de temperatura, de presiones, de estado de las salidas, se están prendidas, se están apagadas, se está en deshielo, se está en refrigeración, si el ventilador está prendido, está apagado, se tiene controladores de energía, te guarda todo también el consumo, voltaje, corriente. Entonces, tú puedes hacer reportes con estos datos, ¿sí? Entonces, deseo saber cómo estaba la apertura de la válvula de expansión electrónica, cómo estaban las presiones de succión, cómo estaba la temperatura de la cámara. Entonces, puede ser un reporte gráfico de todo. Puede crear una agenda, por ejemplo, para que el Citrat te envíe todos los días, por ejemplo, por la mañana, un gráfico de las temperaturas de ayer, por ejemplo. No es necesario generar una gráfica todos los días. Puedes simplemente hacer la configuración y el software hace todo por ti. Todos los días, por la mañana, 7 de la mañana, por ejemplo, que aquí a tu correo está allá, reporte un PDF con todas las temperaturas de ayer, por ejemplo. ¿Ok? Y cumple con las exigencias más estrictas del mercado. Hay muchos clientes muy importantes en todo el mundo. Nosotros vendemos los controladores para más de 60 países, ¿sí? En todo el mundo hay Citrat. Entonces hay clientes muy importantes, grandes cadenas que utilizan el Citrat para manejar temperaturas, presiones, todos sus productos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la conexión? ¿Sí? Es necesario un controlador, entonces, de Full Gauge que tenga la capacidad de comunicación remota.
Perfecto. Entonces, los controladores más comunes así tienen sus nombres con log o super, ¿sí? Son esos controladores que tienen log, que tienen super, ah, tienen comunicación remota. Ahora, desde un año para acá, más o menos, se mira un controlador que tiene la pantalla blanca, los números están en blancos. Este controlador tiene capacidad de gestión remota por si trata, ¿sí? Los controladores con número en rojo no tienen, pero ahora con los controladores con número en blanco, ese sí, sí puede ser gestión remota por si trata, ¿vale? Entonces, si mira un tablero, los controladores tienen pantalla blanca, ya sabe que puede estar todo monitoreado por si trata. Entonces, después voy a regresar en este, vamos a pasar algunos slides aquí, solo para mostrar una estructura general, ya que ingresamos en este asunto. Oh, aquí. Mira, si tu controlador tiene estos puertos A y B y la inscripción de Citrat, es porque el controlador puede tener comunicación con el software. Perfecto. Son solo dos cables, A y B. Entonces, si tienes duda, el más seguro es accesar la parte de detrás del controlador y hacer una búsqueda por estas conexiones de ahí, A y B de Citrat. Son solo dos cablecitos y ya está. Perfecto. Regresar aquí ahora, donde estábamos. Voy a reponer aquí más una vez. Qué rara no sale aquí. ¿Por qué no me deja regresar? Voy a compartir más una vez mi pantalla aquí. Ahí está. Entonces, sobre los convertidores, ¿sí? Hay tres tipos de convertidores, ¿sí? En la línea de full gauge, ¿ok? El más sencillo tiene este nombre aquí, Conver 32. Este es un convertidor que tiene comunicación por cable USB, ¿ok? Entonces va a conectar tu controlador a este convertidor y este convertidor a la compu, a la computadora. Esta computadora entonces tiene el software de Citra y a partir de ahí puede gestionar todo. Mira que tenemos aquí hacer un zoom aquí. Tenemos ahí los puertos de comunicación serial, ¿sí? Entonces, aquí en A y B, que hace la conexión de los controladores. Entonces, una cajita, un convertidor, puede manejar hasta 32 controladores. Este es el nombre, COM32. Entonces, puede tener una red aquí de comunicación con 32 controladores. Después, solo un cable USB conectado a la compu. Perfecto. Y ahí ya puedes empezar a gestionar todo. Una otra opción, ahí utilizando cable de red o internet, es la TCP 485. También puede gestionar, mira que aquí está el puerto de comunicación, ¿sí? También puede manejar 32 controladores. Perfecto. Y ahí hace la comunicación con la compu por cable de red o también por Wi-Fi, una conexión inalámbrica por Wi-Fi. Perfecto. Hay un otro modelo TCP 485 sin Wi-Fi. Entonces no hay la antena aquí, es solo comunicación por cable de red. Y este modelo es un poco más completo porque es doble conexión, puede ser por cable de red o puede ser por Wi-Fi. ¿Ok? Y este otro modelo, después vamos a hablar un poco más sobre él, que es Citrat Inbox. Este también es un convertidor, mira,
hay el puerto de conexión aquí, pero este ya es un servidor. Además de ser un convertidor, es un servidor. O sea, es decir, no es necesario tener una computadora. Este aquí ya es una mini compu. ¿Sí? Entonces, conecta los controladores aquí, perfecto, hasta 32 controladores también. Ah, tiene comunicación por cable de red, tiene comunicación inalámbrica también, pero no es necesario tener una compu como servidor. Desde tu teléfono, por ejemplo, vas a acceder directamente al Citrad Inbox. Perfecto. Los otros dos, sí, es necesario, es mandatorio tener una compu como servidor. Entonces, por ejemplo, Conv32 conecta una compu por cable USB. Si desea acceder a los datos, manejar tus controladores desde tu teléfono va a acceder a la compu. Vas a hacer una comunicación con la compu y ahí sí va a se comunicar con los controladores. Entonces, es necesario tener lo que llamamos de servidor prendido 24 horas por día, 7 días por semana. Ahora, si tiene el Citrad Inbox, no es necesario tener la compu, porque ya es como una mini computadora que se queda prendida 24 horas por día, 7 días por semana. Aí puedes, desde outra compu ou desde tu teléfono, por exemplo, acceder los datos sin necesidad de tener una compu prendida como servidor. Por lo que às vezes não é possível. Se é um quarto frio que está aislado ou algo assim, que não é possível ter uma computadora prendida todo o tempo, então Citrad Inbox é uma boa opção. ¿Ok? Então, um pouco aí sobre a estrutura de la red. Perfecto. Entonces, mira, tenemos los controladores, en este caso de Citrad Inbox, ¿sí? Tenemos los controladores y los controladores entonces pueden ser hasta 32. Los controladores están conectados al inbox. Y mira, no necesito más nada. Puedo después por internet utilizar una compu para leer estos datos, por ejemplo, o puedo utilizar mi teléfono, ¿sí? Los convertidores, por ejemplo, es el más sencillo, que es el Conv32. Tengo la red con los controladores, ¿sí? Conectados al Conv y necesito conectar por cable USB a uma computadora que se queda 24 horas por dia prendida. Então, se saco meu teléfono para ler os dados, meu teléfono vai estar se comunicando com a compu. Se a compu está apagada, eu não tenho acesso a mis controladores. ¿Okay? Lo mismo pasa com os convertidores TCP. TCP 485 e o outro modelo 485 Wi-Fi logo. Eles vão se conectar com a compu, pero não por cable USB. Vai ser por rede Wi-Fi ou por cable de rede, se é uma ubicação onde há já estrutura de rede cableada, ¿sí? Pero se apaga a compu, perde a comunicação. ¿Sí? Então, em muitos casos, sim, é possível ter uma compu, então não é problema. Agora, onde não é possível uma compu se quedar prendida todo o tempo, aí se trata inbox, é a melhor opção. ¿Ok? Então, aqui temos como é a interfaz del Citrad, ¿sí? Depois vou mostrar para vocês. Vocês também podem descargar em sua compu aí para fazer pruebas, por exemplo. Agora aqui só um pouco mais de informações sobre o inbox, aquele que é convertidor e também é um mini PC. As ventajas, então, lá que já dissemos, não é necessário uma compu prendida 24 horas por dia, só para acceder ao inbox. Já é um convertidor. E outra ventaja, mira que temos aqui 4 puertos USB. Então, se eu tenho 50 controladores, por exemplo, por el puerto de comunicación, puedo conectar 32 controladores, pero eu tenho 50. Entonces, puedo tener una Conv32, por ejemplo, conectada al puerto USB. Y ahí puedo añadir más 32 controladores. Necesito aún más. Ok. Aí
cuatro puertos USB. Entonces puede tener cuatro Conv32, cada con 32 controladores. ¿Sí? Entonces es posible expandir bastante la red utilizando el Citrat Inbox. Perfecto. Entonces, hay reducción de costos porque no es necesario una compu, ¿sí? Ya es el convertidor, entonces no necesita comprar una compu y un convertidor, por ejemplo. Ya hace el trabajo de convertidor también. Tiene comunicación inalámbrica. Puedes expandir tu red utilizando los puertos USB o también por cable de red, claro. Ah, tamaño pequeño, pequeño y compacto, entonces el del mismo tamaño de los convertidores, la misma cajita, ¿sí? Una cajita negra bastante pequeña y su configuración es bastante sencilla también. Y solo hace la configuración una vez para acceder a los datos de tu red de internet. Entonces va a poner los datos de nombre de red, la contraseña, y ya está. Entonces aquí el, el sitio web donde puedes descargar la aplicación de Citrat. Entonces se pone en Google, por ejemplo, Citrat o citrat.com, ya va a te salir la página web de Fugage donde puede descargar el software. Perfecto. Entonces hay una opción aquí, descargas, ok, y ya puede descargar descargar el programa, el software. Mire que aquí está como versión 1.8.17, pero ayer, creo que fue ayer, ah, fue lanzada la versión 1.8.26. Entonces, a cada 2 semanas, así más o menos, hay una actualización con más funciones, ¿sí? Del software. Porque si Fugage actualiza un controlador, por ejemplo, o hay un lanzamiento de otro controlador, hay que actualizar el software también. Por eso que a cada par de semanas, así, hay una nueva versión disponible. Entonces, solo descargar desde aquí y hacer la instalación del software. Cuando siguiente en el proceso de instalación y listo. Entonces, y ahí es la versión para teléfono también, porque hay una versión para dispositivos móviles, entonces Android o iOS, ¿sí? Este tiene el mismo nombre, Citrat. Perfecto. Puedes después procurar en tu tienda de aplicaciones. ah, Y aquí tiene el QR Code, si se quiere leer el QR Code ahora ya para descargar la aplicación. ¿Sí? Voy a mostrarles después, hay un servidor de pruebas aquí en Brasil, en la fábrica, donde ustedes de ahí, desde México, por ejemplo, Estados Unidos, donde estén, pueden acceder a este tablero y hacer cambio en los parámetros, porque son controladores que están prendidos para teste. Entonces hay TC900, MT512, la línea de válvulas de expansión. Entonces, mismo sin tener un controlador, no es necesario comprar un controlador para hacer testes, por ejemplo, para aprender a manejar el software. Ustedes pueden utilizar los controladores que están en este tablero aquí en Brasil. Pueden cambiar set point, así de cielos, lo que quieran para aprender a gestionar todo por el software, ¿sí? O también por tu teléfono. Entonces, aquí una vista general de la interfaz del software. En la izquierda aquí hay los controladores. Entonces, mira que en este ejemplo tenemos aquí el nombre de convertidor y los controladores que están conectados a este convertidor. Entonces, este es una TCP485 y aquí tengo el nombre de los controladores. En verdad, yo puedo cambiar este nombre, ¿sí? Eh, TC900, por ejemplo, y log. ¿Dónde está ese TC900? No, puede poner como cámara de congelados número 1, por ejemplo. Puedes cambiar, ¿sí? Pero todos los controladores van a estar aquí a la izquierda. Mira, hay más un convertidor aquí. Entonces, este es una Conv32 porque es USB.
y están conectadas a este convertidor, un MT512, un Facelog, un MT530. Entonces, todos los controladores están aquí. Perfecto. Y a la derecha tenemos lo que está siendo leído por los controladores. Perfecto. Entonces, hay dos modos de visualización. Uno más general, así, donde puede ver más de un controlador al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, MT530, está aquí temperatura y humedad. Energy log, entonces estoy viendo la voltaje, corriente, factor de potencia. Entonces puede leer más de un controlador al mismo tiempo. Y todo esto ustedes pueden, pues, es posible configurar. Mira que aquí hay una señalización en rojo aquí, ¿sí? Con las alarmas. Entonces, por ejemplo, este TC960, yo tengo que chequear lo que pasa. Temperatura que está alta, no sé, o la salida no está prendiendo o algo así. Entonces, yo puedo después visualizar esas alarmas y ver lo que pasa. Entonces, puede generar informes gráficos, por ejemplo. Entonces, tiene ahí tensión, corriente, o frecuencia, o temperaturas, o presiones. Todo que el controlador lee, puedes poner en la gráfica. Puedes hacer acciones directas en el controlador. Entonces, por ejemplo, aquí es un TC970. ¿Ok? TC970. Mira, y puedo, desde otro país, por ejemplo, activar el fast freezing. Yo puedo activar un deshielo, por ejemplo. Puedo apagar el control. Como puede estar, no sé, en Japón y apagar un cuarto frío que esté en México, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo lo que hace por los botones puede ser utilizando el software. Perfecto. Ops, nós estamos aquí ahora. Es posible también hacer configuraciones para alarmas, ¿sí? Entonces, mira, que yo tengo una pantalla toda dedicada a alarmas para hacer las configuraciones, por ejemplo, de los límites, de los rangos. Entonces, mira, mi set point es para cero, por ejemplo, 0 grados. Si la temperatura es más baja que 5 o más grande que 5 positivo, deseo recibir una alarma, una notificación. Entonces puedo ir y poner los límites mínimos y los límites máximos, ¿sí? Y poner si quiero recibir por correo, si quiero recibir una notificación en mi teléfono, ¿sí? Si puede tener una notificación sonora. Entonces, si en la compu que es del servidor, si tiene una caja de sonido o algo así, cuando te sale una alarma, tiene un sonido para alerta, ¿sí? Entonces, todo puede hacer por medio del software. Agenda de eventos. Entonces, hay una sección, un menú solo para hacer agenda. Entonces, por ejemplo, aquí, un ejemplo, abril de 2025. Mira, yo tengo el día 13, el día 14, el día 15, y aquí tengo varios eventos que están programados para empezar. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, aquí, voy a hacer un defrost, voy a hacer un deshielo, ¿sí? Entonces puedo hacer una programación de deshielos, puedo hacer una programación para hacer un cambio de parámetros también. Deseo que por la noche se cambie el set point, por ejemplo. Todo puede ser gestionado por el Citra. Es posible también cadastrar macros. Es una función muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, yo tengo una receta, una lista de parámetros con eh, no sé, diferencial del control, la temperatura de set point, eh, todo lo que necesito para un TC900, por ejemplo. Yo puedo tener, por ejemplo, dos, tres, cuatro recetas distintas, ¿sí? Y puedo programar el software para que lunes a las 8 de la mañana, por ejemplo, cargue la receta número uno y después por la noche cargue la receta número dos. Entonces,
No es necesario hacer un cambio solo de uno parámetro. Puede ser solo de uno, pero puede enviar para el controlador una nueva programación por completo. ¿Sí? Todo por agenda también. Entonces, macro puede ser de cielos, por ejemplo, programados, o puede apagar el equipo, prender o apagar un cuarto frío, por ejemplo, hacer la agenda para eso por medio de las macros. Entonces, son casi que infinitas las posibilidades con la gestión por Citra. Es posible hacer reglas también. Entonces, como una interacción entre controladores diferentes. Entonces, por ejemplo, si la temperatura, ah, yo no lo sé, un ejemplo, si la temperatura del TC 900 es más grande que 0 grados, yo voy a prender un MT 530, por ejemplo, o voy a hacer de cielo en otro controlador, yo no lo sé. Entonces, puede ser estos triggers, estas interligaciones entre controladores distintos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo tengo como si fuera una condición, si algo pasa, y una acción. ¿Qué hago? Perfecto. Además, es posible también hacer integración con otros sistemas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar el Citra para, para leer los datos. Y es muy común, por ejemplo, de tener un otro software, un BMS o algo así, un software de otra empresa que hace la integración, por ejemplo, de los cuartos fríos, pero también con otros equipos, yo no lo sé, de energía, por ejemplo. Y yo puedo integrar los datos que están en Citrad con este software de terceros. Por lo tanto, hay una API. Sí, ahí aquí sí hay cobro. Perfecto. Todo esto que hablé hasta ahora no hay cobro para utilizar el Citrat. Pero se necesita sacar los datos y utilizar en otras plataformas. Aí sí hay una licencia, una API, para poder gestionar esos datos fuera de Citrat. Perfecto. Y si tu estructura, por ejemplo, ya tiene otros controladores que trabajan con protocolo Modbus, también puede hacer la integración con los controladores de Fugate. Perfecto. Entonces, si yo utilizo otro, un software de SCADA o algo así, yo puedo integrar mis controladores de Fugate a este software también utilizando el protocolo de Modbus. No son todos los controladores, pero cada nueva versión o un controlador que tiene una actualización, ahora sale con Modbus. Entonces, por ejemplo, MT512, ¿sí? Después de la versión 10, tiene la capacidad de trabajar con Modbus. Y TC 970, TC 900, MT 530, todos estos, los más nuevos, sus últimas versiones, pueden trabajar con Modbus. Perfecto. Y después vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿cómo que voy a hacer la implementación del sistema? ¿Sí? Yo tengo que hacer un levantamiento de infraestructura, si ya existe, ¿sí? Entonces, mis controladores tienen capacidad de monitoreo remoto o no. Entonces, ¿tiene el puerto de comunicación? Si tienen, ok, están listos para empezar a trabajar con Citral. Las distancias entre los equipos para hacer una decisión de cuál tipo de control de convertidor que es mejor. Entonces, no, están muy aislados los cuartos fríos, por ejemplo, no voy a poder pasar cable por todo. Entonces, puede utilizar la versión inalámbrica. ¿Sí? Entonces, la distancia entre los equipos es importante. El largo total de la red desde el convertidor hasta el último controlador es de 1000 metros. Entonces puede tener 1 kilómetro de cables haciendo la conexión de los controladores, ¿sí? Pero a veces no necesita más, ¿sí? Entonces puede añadir un convertidor y hacer la conexión de manera inalámbrica, por ejemplo. Perfecto. Y ahí hacer una avaliación también, si hay la disponibilidad de tener una compu prendida 24 horas por día. Si no hay, la mejor opción es un Citrat Inbox. Entonces, algunos de los instrumentos que son los más conocidos ahí, que tienen la capacidad de monitoreo remoto, entonces TC900 E-Log para congelados, MT512 E-Log
para refrigerados, PC 970 e log para também refrigerados ou congelados, exibidores de bebidas, ¿sí? Entonces, imagínate que yo tengo un supermercado o algo así. Puedo tener todos esos controladores, el RCK, haciendo el control de los compresores, de de las unidades condensadoras, ¿sí? Puede tener equipos con válvulas de expansión electrónica, ¿sí? Entonces, exhibidores, por ejemplo, con TC900, otros con 512, otros con UBX, y verlos todos en una única pantalla, ¿sí? Entonces, un ejemplo aquí de supermercado, ¿sí? Tengo los congelados con TC900, con válvula de expansión electrónica. Tengo la casa de máquinas allá con RCK, con PCT, haciendo el control de presión también. La parte de refrigerados con MT512. Y todo eso puedo estar leyendo en mi teléfono, con una pantalla, en una computadora, ¿sí? Entonces, la instalación física de la red de Citrad Pro, ¿sí? Nosotros tenemos un material, un PDF con buenas prácticas para la instalación de la línea. Entonces, aquí son solo algunos detalles, ¿sí? Entonces, los principales es poner los cables de comunicación aislados de los cables de potencia, de alimentación de los equipos, porque puedes tener interferencia electromagnética y ahí tener ruidos en tu línea. ¿Sí? Entonces, puedes tener algunos fallos de comunicación. Entonces, tener un espacio dedicado para los cables de comunicación y otro para los cables de alimentación. El cable es 24 AWG, ¿sí? Que son dos cables A y B. La longitud de la red puede ser hasta 1000 metros. ¿Sí? Es bueno tener un DPS, dispositivo de protección contra sobretensiones, para proteger tus equipos, incluso la línea de comunicación. Tener el cable de tierra exclusivo para la red de comunicación, no utilizar el mismo tierra de tablero, por ejemplo, que está con, no sé, con las partes de potencia, ¿sí? Hay que tener un tierra que es aislado, solo para la línea de comunicación. Y es bueno también, una recomendación, no es obligatorio, una recomendación, mismo que no tengas red de comunicación, que es utilizar en tus cargas, en tu compresor, en tus ventiladores, un filtro supresor de ruidos, ¿sí? Y eso hace con que el relé del controlador tenga una vida útil más grande, ¿sí? Entonces, la instalación física, solo dos cables, solo conecta dos cables, el cable A y el cable B, hasta el convertidor o hasta un bloque de conexión si tiene más de un controlador. Entonces, aquí está el bloque de conexión. Mira, es una conexión que para facilitar pasaje de todos los cables. Entonces, por ejemplo, yo utilizo el cable A y B de este controlador en estos puertos, A y B, por ejemplo, y después A y B para el convertidor. Perfecto. Entonces, imagínate que yo tengo otro controlador. Yo puedo prender aquí en esos otros puertos. Entonces, son siempre uh, tres conexiones A y B en un bloque de conexión. Entonces, puede prender dos controladores o prender para más dos, más tres, cuatro, cinco controladores, hasta una red de 32 controladores. Perfecto. Entonces, el bloque de conexión va a funcionar sin el bloque. Si solo pongo los cablecitos juntos así, sí, va a funcionar. Pero es muy más susceptible a problemas de ruido electromagnético, porque eso aquí no es solo no es solo juntar los hilos aquí. Aquí hay como un mini circuito aquí dentro, una plaquita así, que tiene filtros, por ejemplo. Entonces va a ser un filtraje de ruidos, por ejemplo, y también te ayuda a proteger tu sistema. Por lo que imagínate que tiene 32 controladores y tiene una sobrevoltaje en uno de los controladores. Se falló el compresor o algo así, tiene una sobrevoltaje en tu controlador, por ejemplo. Para no dañar toda la red, el bloque de conexión te ayuda a proteger la red de comunicación. Perfecto. Entonces, aquí algunos,
algunas informaciones sobre la estructura, ¿sí? Entonces, mira, ¿y qué sería el correcto, ¿sí? Yo tengo el convertidor y el cable y hago la conexión entre dos controladores utilizando un bloque de conexión. No están con la conexión directa, ¿sí? El bloque de conexión puede estar aquí o puede estar también uh, al techo de la instalación, ¿sí? O que no es recomendable es hacer esto, utilizar solo un bloque de conexión y poner un montón de equipos o ni utilizar el bloque de conexión, solo juntar los cablecitos, ¿sí? Puede ser que va a funcionar, pero sí, la chance de tener problemas es muy grande. Entonces, el largo total puede ser de 1000 metros. Si la red es más grande que 200 metros, ¿sí? Ya se recomienda al fin de la red utilizar un resistor aquí, ¿cierto? Un resistor solo para temas de impedancia de la red. Perfecto. Si la red es más pequeña que 200 metros, no necesita. ¿Ok? Una información importante. Cuando el controlador es nuevo, sale de fábrica con una dirección que llamamos de uno. ¿Sí? Por lo que la red yo puedo tener varios controladores. Entonces, cada controlador hay que tener su dirección. Imagínate como si fuera una calle y si todas las casas tienen el mismo número, yo no lo sé, no puedo localizar una dirección, ¿sí? Entonces, cada controlador yo tengo que hacer una configuración de su dirección. Es la única configuración que tiene que hacer directamente en los botones en el controlador, ¿sí? Entonces, si tiene 10 controladores, es solo hacer la configuración. Generalmente, es el último parámetro en el estado de funciones. F01, F02, F03. Se va para el último. Es la dirección en la red de comunicación. Entonces, no, hay 247 números que puedes elegir. No es necesario tener una secuencia, ¿sí? Controlador uno, 2, 3, 4. No, puede ser uno, 3, 10, 20, no sé. Pero solo no puedes tener dos controladores con la misma dirección. Perfecto. Aquí yo voy, antes de finalizarmos aquí, solo voy a compartir la pantalla del Citra en tiempo real aquí. Pueden ver ahí. Sí, sí, Ok. saber. Entonces, mira, yo empecé aquí la aplicación y ya hay un mensaje aquí. Yo estoy con la versión que está instalada en mi compu aquí, ó, 1.8.21. Y ya está un aviso aquí que, mira, hay que ponerla, hay que poner no, pero está disponible una nueva versión, 1.8.26. No es obligatorio, es recomendable hacer la actualización, sí, pero puede simplemente cerrar la ventana. Y mire que cuando hace la instalación de Citrat, ya te salen dos opciones aquí. El servidor local, que es tu computadora. Entonces, se pone un convertidor en tu compu y controladores, ya puedes empezar a manejar los controladores, ¿sí? Y hay una otra opción que es un servidor de demostración, que es este tablero que les comenté, que está aquí en Brasil, en Fugage. Ustedes pueden acceder desde ahí. Entonces, solo seleccionar ahí, as- um, conectar. Hay un mensaje sobre las versiones, ¿sí? Y aquí ya te sale un montón de controladores aquí que ustedes pueden utilizar para pruebas. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir un PC 970, por ejemplo, ¿sí? Mira que yo tengo temperatura del ambiente, yo tengo la temperatura del evaporador. Ustedes cuando descargar pueden elegir la opción para español, puede ser portugués, puede ser inglés, ¿sí? Aquí está en inglés, pero yo tengo todo que el controlador está leyendo.
y también el estado de las salidas. Por ejemplo, este controlador maneja compresores variables y ventiladores variables. Puedo leer aquí, ó, está con el compresor la salida 100%, la salida del ventilador está 20%. ¿Cuáles son las salidas que están prendidas y apagadas? Las entradas digitales, entonces si yo tengo un sensor de puerta, por ejemplo, yo puedo saber si la puerta está abierta, si está cerrada, ¿sí? Tengo un menú aquí para, mire, por ejemplo, apagar el controlador, apagar el cuarto frío, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer un deshielo, mire que está en refrigeración ahora, hace 7 horas que está en refrigeración. Yo puedo hacer un deshielo, por ejemplo. Entonces, usted de ahí de México o de otro país, de Estados Unidos, no sé, puede ser un deshielo de un controlador que está en Brasil. Perfecto. Y mira, para hacer las configuraciones y las funciones de los controladores, por los botones a veces toma mucho tiempo, ¿sí? Entonces, aquí en engrenaje hay todo el listado de funciones del controlador está disponible. Entonces, por ejemplo, F01, que es el set point de temperatura. Mira, está aquí, te sale los mínimos y los máximos, ¿ok? Y aquí puede cambiar. Por ejemplo, está para 4 grados. Voy a poner como 0 grados ahora. Confirma y ya va a ser el cambio para 0 grados. Otra gran ventaja que tenemos aquí. Mira que aquí abajo ya tenemos la descripción de la función. Entonces no es necesario tener el manual, por ejemplo, ¿para qué me sirve esta función? Ya está aquí, es para hacer X cosa. Entonces ya tienen todas las informaciones que están en el manual, ya te salen aquí abajo también la descripción de esta función. Perfecto. Mi recomendación es que usted hagan pruebas, descarguen la aplicación, utilicen tu teléfono también, ¿sí? Hoy fue más una charla aquí para mostrarles sobre cuáles son las posibilidades y cómo hacer las conexiones, ¿sí? Después, si desean, o podemos también coordinar otra sesión, ahí sí, para cómo añadir un convertidor, cómo que hacer ejemplos aquí con ustedes prácticos, ¿sí? Pero aquí no hay problemas si quieren utilizar para pruebas, pueden cambiar los parámetros que no pasa nada, ¿sí? Hacer reportes también, aquí los reportes, puede hacer un reporte gráfico, por ejemplo, elegir un controlador. Puede hacer un reporte de texto, de alarmas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer con TC 970, el mismo, por ejemplo, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, de la última 1 hora, ¿sí? O puede ser de 5 horas atrás, o 10 horas, o 2 días. Ustedes que van a elegir el periodo, por ejemplo, aquí, 2 días, o te pone la fecha y la hora que desea hacer el reporte, ¿sí? Entonces, temperatura del ambiente, temperatura del evaporador, por ejemplo, y vamos a ver cómo estaban las salidas de compresor, ventilador, de cielo y la auxiliar, por ejemplo. Vamos a poner el compresor variable también. Ya te sale la gráfica. Claro, esto como servidor de prueba no hay fluctuaciones así en lo que está siendo medido porque no está en un cuarto frío, en verdad, ¿sí? Pero ya te sale todas las informaciones de cómo estaban las salidas prendidas o apagadas, temperaturas, todo ya está. Es muy fácil para generar un material que es muy rico, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Aquí están nuestros contactos, ¿sí? De correo, o con Isaí también, ¿sí? Estamos a su disposición. Perfecto, muchas gracias por su tiempo. Diego, hay un par de preguntas aquí en el chat. Mira, dice una, buenas tardes, ¿de cuánto es la medida de la resistencia que se coloca al final de la red? Resistencia, solo un poquito, es que cuando yo falo yo me escucho, voy a poner en mudo aquí. La resistencia tiene que ser de 100 kiloohmios. 100 kiloohmios, ¿sí? Ok.
100 kilo ohms. Luego hay otra que dice, tengo problemas con el puerto de monitoreo remoto. ¿Hay que contratar un dominio? No, yo voy solo, quité aquí mi sonido, solo después yo pongo más una vez. No es necesario. En verdad, puede tener una IP pública que es fija, ¿sí? Entonces tu red tiene hace una contratación de una IP pública fija, pero se utiliza el ID del servidor, ahí solo tiene que hacer la apertura del puerto 8001 en Citrad. O si cambió el puerto también de este puerto, ¿sí? Voy, si me permite, voy solo a mostrar aquí en Citrad por un instante. No sé si están viendo la pantalla, que sí. Mira, si yo vengo en configuraciones de servidor local, sale aquí, por ejemplo, No he hecho el eh, cambio. el nombre de este ID, de esta instalación, ¿sí? Espera ahí, ahí, voy a reducir el volumen. Entonces, para este ID, si está, por ejemplo, intentando añadir este ID en tu teléfono, aquí está la configuración, está configurado para el puerto 8001. Entonces, en la red hay que tener el puerto 8001 abierto para poder acceder desde otras redes, ¿sí? Entonces, hay que hacer esta configuración. Y ahora, creo que uns 3 o 4 meses, está disponible un servicio que es llamado de P2P Tunnel, ¿sí? En verdad es una empresa que es ajena a Fugate, por lo tanto es una Disculpa, licencia para Diego. hacer ese Disculpa, peer-to-peer. es que estamos viendo tu pantalla anterior. No he hecho el cambio, se Ah, quedó ahí en el reporte. ¿no están viendo la pantalla? Ujú. Ah, déjame, creo que es una otra ventana aquí, déjame poner aquí, ahora estoy compartiendo. Listo. Listo. Ahí. Entonces, mira que yo tengo mi ID remoto de esta computadora, que es mi servidor aquí, ¿cierto? Y está configurado para el puerto 8001, ¿sí? Yo puedo cambiar este puerto, pero este puerto que debo hacer la configuración en el enrutador de la red para que permita que una conexión desde afuera de 3G, por ejemplo, a 4G, pueda acceder a tu red por este puerto. Ahí puede tener acceso remoto. Pero sí, el software, el Citrat, no hay cobro. Es una opción del cliente hacer una contratación de un IP fijo. Si no es posible también o no quiere invertir en IP fijo, ok, hace la comunicación por el ID. Solo tiene que hacer esta configuración de apertura de puertos. Ahí, cada marca de enrutador, TP-Link o algo así, tiene sus configuraciones, pero siempre el port forwarding que tiene que hacer la configuración para el puerto 8001, perfecto. Y ahí hay un servicio de Fugage llamado P2P Tunnel. Eu vou cambiar mais uma vez aqui mi pantalla para poner aqui na apresentação. Aqui. Mira que é un servicio de peer-to-peer. Por lo tanto, si no es posible hacer la configuración del enrutador para abrir puertos, por ejemplo, que muchas veces el enrutador te regala el proveedor de Internet, por ejemplo, está bloqueado, no puede hacer cambios en el enrutador. O se utiliza, por ejemplo, Starlink. Starlink no puede hacer cambios de este tipo, ¿sí? Entonces, hay un servicio de P2P Tunnel que hace una conexión por peer-to-peer. Entonces, no es necesario hacer apertura de puertos. Perfecto. Entonces, es una licencia de números y letras así que va a poner en Citrat y hace esa liberación por peer-to-peer. Como no es un servicio hecho por Fugage, entonces hay un cobro
¿sí? Después, Fabio y Isaí pueden compartir más información sobre el costo, pero hay una validez de 5 años. Ahí no es necesario hacer ningún otro tipo de configuración. Y si son servicios como Starlink, por ejemplo, ahí es bueno utilizar el P2P Tunnel porque no se permite por parte del proveedor hacer cambios en las configuraciones de Internet. ¿Ok? Perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra duda, pero también pueden abrir su micrófono sin problema. Si tienen dudas después también pueden compartir por correo con nosotros o con Isaí. Isaí también nos envía las dudas sin problema. Pues aquí hay otras dos. Segundo. Ah, esta plática la están grabando. Sí, sí la estamos grabando y se las podemos compartir sin problema. Luego otra. Buenos días. La pregunta es, ¿qué pasa si conecto más de 32 controles a un Citrad Inbox? Ok. Muchas veces se va a leer, va a funcionar, pero no es recomendable. Más que 32 no hay nada. Oh, mira, se está funcionando, se queda fuera, mas ya tuvimos, claro, casos de clientes con 50 controladores y es posible leer. ¿Por qué que hay este límite en verdad? Porque imagínate un controlador como MT512. Solo tiene una salida y lee un punto de temperatura. Entonces no son, sí, no son muchas informaciones. Perfecto. Ahora, imagínate un RCK o un controlador como MT530, no sé, que son dos sensores, cuatro salidas. RCK puede tener 40 sensores de temperatura, 40 salidas de control. Entonces es un controlador, pero te ocupa mucho más banda de datos en tu red. Entonces hay un límite que es 32, ¿sí? Que ahí es seguro que no te va a fallar comunicación. Bien, y en este caso, Diego, si quisiera conectar más de 32 controles a la vez, lo que necesita es utilizar otro equipo, ¿no? Para continuar en Exacto, serie. exacto. Entonces puede tener varios convertidores, ¿sí? Entonces, yo necesito 100 controladores, por ejemplo. Puede tener más de un convertidor por cable USB o más de un por Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, si tiene el Citrad Inbox, puede prender CONF32, conectar las CONF32 a los puertos USB de Inbox. Entonces, el Inbox tiene 4 puertos. Es posible poner 4 con 32. Entonces, 32 más 32 más 32 más 32 más 32. Hay que hacer el cálculo y creo que son más de 160 controladores, ¿sí? En un inbox. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, ok, aquí está. ¿El costo del servicio P2P es por servidor o cómo se contrata? Perfecto, es por servidor, exacto. Solo puede acceder desde, no sé, 50 teléfonos, por ejemplo, del mismo servidor. Esto no hay límites, pero el servidor donde tiene los convertidores conectados es en este servidor que debes configurar la licencia. Entonces, es un por servidor, es correcto. Ok. Gracias. Y hay una más, dice, ¿hay planes futuros de hacer una charla de instalación? Bueno, esta creo que se las puedo contestar yo. Sí, estamos abriendo un calendario para hacer charlas presenciales en diferentes ciudades. Entonces, si gustan contactar a su gerente comercial para conversar con él y ver la posibilidad, o en dado caso de que no se llegara a hacer exactamente en la ciudad en donde ustedes se encuentran, pues con todo gusto los pudiéramos invitar a la más cercana, pero sí estamos programando apenas un calendario para charla presencial en donde la idea es hacer una instalación física de estos controles. Se les pide que lleven una computadora, tableta o algo por el estilo para poder hacer también las prácticas y de alguna manera, bueno, poder hacer todo lo que ahorita nos explicó Diego, poderlo hacer en un lapso de 3 horas más o menos es lo que nos llevamos, ¿no?
en las charlas presenciales. Sí, más o menos 3 horas. Ahí siempre invitamos que las personas tengan su compu y ahí descargan el computador. Empezamos desde cero. Descargar, hacer la instalación. Generalmente tenemos unos tableritos con los controladores. Entonces conecta los cables, hace la configuración del convertidor y de los controladores también. Perfecto. Pues no sé si haya alguna otra duda, si no, pues creo que daríamos por terminado la sesión del día de hoy. Espero haya sido de mucha utilidad para todos. Podemos continuar con asesorías, podemos continuar con dudas técnicas muy específicas y sin ningún problema, pues podemos tratar de asesorarlos en la medida de lo posible nosotros aquí en México y si no en contacto con nuestros compañeros de Brasil para cualquier otra duda. Hay una última, dice, para que se pueda monitorear con el Combe 32 USB necesito una PC para poder monitorearlo. Es correcto. Se necesita una computadora para que haga el almacenamiento. Se puede también con una tableta, sí, siempre y cuando esté conectado siempre a esta tableta para que sea donde se descargue la información. Ok, bueno, certificación, tienen documentos, ya se habló de eso, de las certificaciones que tienen los controles. Si requirieran alguno, de igual manera se les puede apoyar con cierta información enviada por fábrica para que ustedes la puedan presentar con sus clientes. Y parte de este curso presencial que hacemos es como esa certificación en donde se hace la instalación y sobre todo, bueno, pues ustedes aprenden a tanto a configurar controles como a hacer la instalación directa. Y por último, esta para cerrar. Me hagan llegar el video del curso, les podemos hacer llegar el video y también en la página de YouTube de Full Gauss hay muchos videos de la